Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre el par craneal 10, mejor conocido como el nervio vago. A lo largo de esta presentación vamos a abordar una serie de contenidos en los cuales se va a dividir entre generalidades, relaciones anatómicas, estructuras que van a conformar a nuestro décimo par craneal, la vía sináptica, estructuras de inervación, sus funciones y vamos a mencionar algunas patologías. Bien, el décimo par craneal proviene de la palabra latín vagus, que significa errante. El nervio vago anda en forma de errante, desde el tronco encefálico hasta la flexura esplécnica del colon. El nervio vago se va a clasificar como un par craneal mixto, esto debido a que cumple funciones tanto motoras, sensitivas y autónomas. Su largo trayecto lo lleva desde la base del cráneo hasta las vísceras abdominales, pasando por estructuras importantes desde el cuello y el tórax. Debido a su amplio campo de inervación y funciones, es esencial para mantener la regulación visceral y la comunicación entre el sistema nervioso central y periférico. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las generalidades del décimo par craneal. Vamos a tener que este nervio vago va a ser un nervio mixto, ya que va a contener tanto fibras aferentes como fibras eferentes, y esto no significa que es responsable solo de enviar señales motoras que inervan a estos órganos, sino también de transportar información de sensibilidad de estos órganos de regreso al sistema nervioso central. Y ahora les voy a dar a grandes rasgos el trayecto de este nervio vago. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Vamos a tener que el nervio vago sale del encéfalo, desde el bulbo raquídeo, del tronco encefálico. Específicamente el vago por, surge por una serie de raíces entre las olivas vulvares y los pedúnculos cerebelosos inferiores, para después viajar lateralmente y salir del cráneo por el foramen yugular. Vamos a tener que los ganglios sensitivos de este nervio vago se van a dividir en una porción ganglionar superior y también en una porción inferior. Posteriormente vamos a tener que este nervio vago va a el tronco del nervio vago desciende por el cuello entre la arteria carótida y la vena yugular interna dentro de la vaina carotídea. En la base del cuello del vago ingresa al tórax, donde aquí va a haber una división entre un nervio vago izquierdo y un nervio vago derecho. El nervio vago izquierdo viaja anterior al arco aórtico, mientras que el vago derecho viaja detrás del esófago y el bronquio principal derecho. Posteriormente, tanto el vago izquierdo y el derecho van a ingresar al abdomen por el hiato esofágico del diafragma y continúan su camino de manera individual hasta alcanzar sus ramos terminales. Y ahora les voy a hablar un poco sobre el origen aparente, que es la anterior, por favor. No la otra, la anterior. La otra, la que es antes de esa. Ok, el origen aparente vamos a tener que va a estar entre los nervios craneales accesorio y el glosofaringio en el surco retroolivar, como lo podemos observar en la imagen. Y vamos a tener también sus orígenes reales, que va a estar dado por 4 núcleos, que ¿le puedes cambiar, por favor? A la siguiente, que va a estar dado por 4 núcleos, como lo podemos observar en la imagen, que el núcleo ambiguo va a ser para las fibras motoras somáticas, el núcleo dorsal del vago para las fibras parasimpáticas eferentes, y las fibras sensitivas eferentes va a estar dada por 2 ganglios sensoriales aferentes, que van a ser el ganglio
el ganglio yugular, que va a contener cuerpos celulares del nervio sensitivo, y el ganglio nodoso, perdón, y que va a contener cuerpos celulares de las fibras aferentes. Y estos van a terminar en el núcleo solitario y el núcleo espinal del trigémino, como lo podemos observar en la imagen. Bien, continuando con las relaciones anatómicas, lo vamos a dividir en origen aparente, base del cráneo, región cervical, región torácica y región abdominal para poder mejorar su estudio y la explicación que les voy a dar. Vamos a empezar con lo que es el origen aparente. Como bien lo vimos anteriormente con mi compañero, el nervio vago va a emerger del bulbo raquídeo en su cara lateral, posterolateral al oliva, mediante múltiples raíces filamentosas. Estas raíces se van a ubicar entre el par craneal del glosofaringeo por la parte de arriba y el par craneal del accesorio por la parte de abajo. Para lo que es en la base del cráneo, vamos a tener que el décimo par craneal va a salir del cráneo por lo que es el agujero yugular, junto con los pares craneales anteriormente mencionados, del glosofaringeo y el accesorio, donde dentro de este agujero se va a encontrar el ganglio yugular superior, y justo al salir se va a localizar posterior a la carótida interna y medial a la yugular interna, donde se va a formar el ganglio nodoso inferior. Para lo que es la región cervical, vamos a tener que va a descender dentro de la vaina carótida, entre la arteria carótida común, que se va a encontrar medialmente, y la vena yugular interna lateralmente. Esta va a pasar detrás del esternocleidomastoideo y delante de los músculos prevertebrales, donde nos van a dar ramas faringeas, laringes superiores y laringe recurrente, que en el lado derecho van a descender a la parte del tórax. Para lo que es la región torácica, vamos a tener que el nervio vago va a pasar el nervio vago derecho va a cruzar por delante de la subclavia derecha y da origen y da el laringio recurrente derecho, que va a rodear dicha arteria, mientras que el vago izquierdo va a descender entre la carótida y la subclavia izquierda y su laringio recurrente, donde se va a rodear al arco aórtico. Ambos nervios vagos van a formar lo que es los plexos esofágicos. Y para lo que es la región abdominal, ambos pares craneales del vago van a atravesar lo que es el hiato esofágico, aproximadamente en lo que sería T10, donde va a estar el tronco anterior de las fibras del lado izquierdo y va al estómago, al hígado y al plexo celíaco, y el tronco posterior, que van a ser las fibras del derecho, que van a ir hacia lo que es el plexo celíaco y al mesentérico superior. Sobre las ramas principales y bueno, como ya se vio, el nervio vago es un nervio mixto, ya que este tiene funciones tanto sensitivas como motoras, que puede llevar información a diferentes órganos en regiones pues diversas del cuerpo, ¿no? Este, en esta parte, sobre las ramas principales, se puso en una tabla para que se pudiera explicar mejor cómo es que estas están localizadas y cuáles son y qué tipo de modalidad llevan a cabo, que serían las funciones. En primer lugar tenemos la localización, que aquí tenemos la fosa yugular, el cuello, el tórax y el abdomen. Después tenemos en la siguiente columna lo que serían las ramas. Aquí pues es como lo específico, el nombre específico de cada rama. Y en las demás columnas tenemos la modalidad, que son el tipo de función que esta rama lleva a cabo. Tenemos la función sensitiva general, sensitiva visceral, motora branquial y motora visceral. Y bueno, ahora les voy a empezar a desglosar cada una. Vamos a empezar con la fosa yugular.
Esta tiene la rama meningia y esta presenta una función sensitiva general, ya que recoge información de las meninges. Después tenemos a la auricular. Esta rama también presenta una función sensitiva general, ya que de igual forma recoge información, pero es ahora del oído externo. A continuación tenemos el cuello. El cuello presenta diversas ramas y vamos a empezar con la faringia. La faringia presenta funciones tanto motoras como sensitivas. Llevaría las 4 funciones que son sensitiva general, sensitiva visceral, motora branquial y motora visceral, ya que esta participa en la deglución. Después tenemos las ramas para el cuerpo carotídeo. Esta presenta únicamente función sensitiva visceral, ya que determina los cambios en la presión arterial. Y ahora vamos con la laringe superior, la laringe interna y la laringe externa. Estos los vamos a tener en conjunto, ya que pues cada una de ellas presenta tanto como funciones sensitivas generales, sensitiva visceral, motora branquial y motora visceral, pero en conjunto, como un complemento, porque estas son importantes tanto para la voz como para la sensibilidad de la laringe. Ahora tenemos a la laringe recurrente derecha. Esta igual va a tener todas las modalidades, que sería la sensitiva general, sensitiva visceral, motora branquial y motora visceral, ya que controla los músculos de la laringe. Por último, en esta parte del cuello tenemos a la cardíaca. Esta igual va a presentar funciones tan sensitivas como motoras, pero solamente serían sensitiva visceral y motora visceral, ya que pues lleva lleva información al corazón. Y bueno, tenemos al tórax, que esta va a tener la rama cardíaca. Esta rama va a ser igual a la del cuello, que controla las funciones cardíacas. Después tenemos a la laringe recurrente, pero izquierda. Esta, de igual forma, va a hacer lo mismo que la recurrente derecha. Va a tener tanto funciones sensitivas como motoras. Sensitiva general, sensitiva visceral, motora branquial y motora visceral, ya que pues igual controlan los músculos de la laringe. Y bueno, aquí de último tenemos a la pulmonar y a la esofágica. Estas igual, pero solamente van a tener sensitiva visceral y sensitiva y motora visceral, ya que van a llevar pues la información a lo que sería pues los pulmones y al esófago. Y como último tenemos al abdomen, que esta tiene su rama, es su única rama gastrointestinal. De igual forma va a tener solamente 2 tipos de funciones, que son la sensitiva visceral y la motora visceral. Y esto es a que esta lleva información a los órganos internos. Hablar de las vías sinápticas del nervio vago, pero antes es importante saber qué es lo que realizan estas vías, visualizar también el trayecto general, ya que muchas estructuras que lo acompañan nos van a ayudar a entender mejor cómo viajan estas fibras. Bien, sabemos que hay 4 vías sinápticas según su función: la motora branquial, parasimpática, sensitiva general y sensitiva visceral. Como bien se ha mencionado a lo largo de la presentación, ya conocemos lo que son el origen real y el origen aparente, por lo cual lo vamos a omitir. Asimismo, también conocemos el trayecto de nuestro nervio. Entonces, bueno, una vez que el nervio vago origina fibras parasimpáticas,
o se originan estos núcleos, sus fibras se van a dirigir separadas al origen aparente, en este caso el surco retroolivar, relacionado con el glosofaringio y el espinal. Asimismo, por delante de la oliva, el hipogloso. Una vez que el nervio vago sale del tronco encefálico, va a atravesar una parte de la cavidad endocraniana, lo cual va a emerger por el foramen yugular, recordando que está formado en parte por el occipital y temporal, con relaciones con el glosofaringio, espinal, la vena yugular, la arteria meningia posterior. Dentro de este orificio y a la salida de este, vamos a encontrar dos ensanchamientos, el ganglio superior dentro de nuestra cavidad endocraniana y el ganglio inferior o inodoso, que este va a dar una rama llamada ganglio simpático cervical superior, el cual nos va a dar un aporte autónomo simpático. Una vez que sale y haber originado o haber hecho contacto con los dos ganglios, formará parte del paquete neurovascular del cuello. En este caso, lo vemos en la siguiente diapositiva. Recordemos que el paquete neurovascular, la arteria carótida interna, va a ser parte de este paquete neurovascular de nuestro cuello, así como la vena yugular interna. Entonces, a la altura del cuello, el nervio vago se va a extender en su porción torácica y se diferencia en nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. El nervio vago derecho nos va a dar, va a descender y va a darnos un nervio, la rama del nervio laríngeo recurrente, que pasa por la arteria subclavia, como bien se observa, y va a seguir su trayecto formando varios plexos. Después vamos a llegar al hiato esofágico, que es la estructura del diafragma por el cual el esófago pasa de ser un órgano torácico a un órgano abdominal. Y vamos ahí a encontrar plexos vagales gástricos, continúan con la inervación autónoma del digestivo hasta el nivel de la flexura esplénica del colon. Ok, ahora vamos a ir hablando de las vías, en este caso la motora branquial. Las fibras bilaterales o corticovulvares que son fibras que conectan la corteza con los núcleos de los nervios craneales en el tronco encefálico. Estas van a activar lo que son los músculos. Estas fibras, como bien se menciona, salen del núcleo ambiguo y son las encargadas de que podamos tragar, hablar, cerrar el paladar e incluso mantener la voz. Después de salir del bulbo, estas fibras se agrupan en raicillas que cruzan con el nervio accesorio y luego se unen formando el nervio vago. Salen por el foramen yugular y de ahí dan tres ramas motoras muy importantes. La rama faríngea, que se mete entre las carótidas y forman parte del plexo faríngeo, y junto con el glosofaringio. Y el simpático inerva los músculos constructores de la faringe y del paladar blando, exceptuando dos. Luego la rama laríngea superior, que nace justo después del ganglio nodoso. Esta nos da una rama interna sensitiva y una motora externa. Que nos ayuda el músculo cricotiroideo y que tensa las cuerdas vocales y modula nuestro tono de voz. Y finalmente la rama laríngea recurrente, que es larguísima, en el lado derecho le da la vuelta por debajo de la subclavia y en el izquierdo por debajo del arco aórtico. Luego sube por el surco traqueoesofágico e inerva todos los músculos de la laringe, menos el cricotiroideo. Nuestra siguiente vía es la sensitiva general. Esta es la vía que nos conecta con el exterior. Va a llevar dolor, tacto y temperatura, por ejemplo, desde el conducto auditivo externo, la concha del oído, la faringe, la laringe, la membrana timpánica, y lleva también información desde las meninges de la fosa craneal posterior. Estas señales entran por la rama auricular del vago, que vienen desde el ganglio superior,
que está junto al salir del agujero yugular. Algunas fibras se juntan con el nervio faríngeo, con el nervio laríngeo interno, en el que atraviesan la membrana tiroidea, para traer sensibilidad de lo demás. Una vez que esa información entra al ganglio superior o yugular, las prolongaciones centrales bajan por el bulbo. En este caso aquí está el superior, baja por el bulbo, y se integran en el núcleo espinal del trigémino. Luego suben por el tracto trigémino-talámico y llegan al tálamo, y de ahí a la corteza sensitiva, donde ya estamos conscientes del estímulo. Nuestra siguiente vía es la vía sensitiva visceral. Ahora vamos, pues sí, eso nos da una percepción clara como, no clara como el dolor y la temperatura, sino que manda información visceral más difusa. Cosas como la frecuencia cardíaca, la digestión y la secreción gástrica. Vamos a ver que estos vienen de plexos como esofágico, cardíaco, abdominal y pulmonares, que llegan hasta el intestino. Estas fibras hacen sinapsis en ganglios intramurales o ganglios viscerales, como se encuentra en la diapositiva, que están dentro de la pared del órgano y de ahí modulan vasoconstricción en los pulmones, peristaltismo en el esófago e intestino y secreciones gástricas, así como el ritmo cardíaco mediante ganglios en el corazón. Por ejemplo, también vamos a encontrar en el intestino, el vago se va a unir a uno de los plexos mientéricos, como el Auerbach, y el submucoso o Meissner, donde regula tanto motilidad como secreción. Y por último, aquí ya se observa la diapositiva, tenemos la sensitiva visceral. Esta ya no nos da también una percepción clara, sino que manda información como la distensión, la presión y la sensación interna de vísceras. ¿Pero de dónde proviene esta información? Bueno, de nuestros órganos internos, que son el corazón, pulmones, tubo digestivo y cuerpos aórticos, que miden la presión y el oxígeno en sangre, que son los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Estas fibras entran al ganglio inferior o ganglio nodoso, y de ahí los axones llegan al núcleo del tracto solitario en el bulbo. Desde ahí hacen conexiones con el hipotálamo, la formación reticular, sobre todo los núcleos motores vagales, como el núcleo dorsal ambiguo y el ambiguo, lo que permite reflejos como el vómito, la náusea o ajustes en la presión arterial. Es decir, lo que entra por esta vía se refleja en respuestas automáticas. Aquí vemos que esta información llega, entra a nuestro bulbo raquídeo y pues hace sinapsis en sus núcleos. Como pueden ver, el nervio vago no solo es largo, sino que profundamente funcional. Cada vía está perfectamente organizada, pasando por núcleos específicos, conectándose con ganglios y plexos, terminando en respuestas que muchas veces notamos, como respirar, tragar y digerir. Entender bien su estructura y trayectos nos va a permitir entender qué pasa cuando se daña, como en lesiones del laringio recurrente o del síncope vasovagal. Bueno, yo les voy a hablar sobre las estructuras que inervan. Vamos a tener que en cabeza y cuello van a estar inervando el nervio vago, va a estar inervando los músculos de la faringe que participan en la deglución, los músculos de la laringe involucrados en la fonación, así como también músculos del paladar blando, y también en la sensibilidad de la parte posterior de la oreja, conducto auditivo externo y membrana timpánica externa, y por último en el gusto de la epiglotis y parte del paladar blando. En tórax vamos a tener que va a estar inervando el músculo liso y glándulas de la tráquea y bronquios, así como también el corazón, el esófago y facilitando el paso del alimento. En el corazón vamos a tener que se va a estar inervando, ya que el nervio vago derecho inervará el nodo sinoauricular, y recordemos que este es el marcapasos natural del corazón, mientras que el nervio vago izquierdo va a estar inervando el nódulo auroventricular. Posteriormente va a estar inervando en el abdomen al músculo liso y glándulas de la mayoría de las vísceras abdominales, incluyendo el estómago, el páncreas, hígado y órganos irrigados por la arteria mesentérica superior, así como también va a estar participando en la regulación de la motilidad gastrointestinal y secreciones digestivas. Como
Ya vimos, el nervio vago es un nervio mixto, ya lo mencioné hace rato, y les voy a hablar sobre las funciones. Presenta 4 funciones, entonces pues voy a empezar con la primera, que es este motor branquial. Esta va a controlar los músculos de la garganta y la voz, ya que permite la deglución y la fonación. Cuando ocurren lesiones en esta parte, es muy común que se llegue a ver una disfagia o voz ronca. Pues sí, es algo común que suele pasar en las cirugías de cuello. Después tenemos al motor visceral. Está regulando las glándulas y los músculos involuntarios del sistema digestivo. Y de igual forma, bueno, este es importante para las enfermedades como la gastroparesia o el reflujo gastroesofágico, ya que está la motilidad o secreción están alteradas. Y bueno, ahora tenemos igual a la sensitiva visceral. Esta sensitiva visceral recoge la sensibilidad de órganos internos y bueno, permite que se puedan localizar dolores abdominales o se puedan identificar las náuseas. Además está el sensitivo visceral especial, que percibe el gusto y participa en el reflejo nausáceo. Cuando se ven afectados, puede haber Mm, mm, pueden haber lesiones con respecto al gusto o se puede llegar a, bueno, ajá, las lesiones pueden afectar el gusto y la deglución. Como por último tenemos al sensitivo general. El sensitivo general, recoge la sensibilidad de la piel del oído, la faringe y la laringe. Cuando ocurren lesiones se pueden llegar a presentar dolor o infecciones en estas áreas. Y bueno, como aplicación clínica tenemos que cuando en el vago se sufre un daño se puede aparecer la voz ronca o la aspiración. En cambio, cuando este se estimula, se usa como terapia en la epilepsia recurrente, la depresión y la migraña. Y bueno, en esta parte de las funciones se puede concluir que pues es un nervio muy importante, ya que presenta funciones tanto sensitivas como motoras, que es lo que he estado recalcando, en diferentes regiones del cuerpo. Igual, las ramas son las que pues dan como pues la función, y estas son las que son muy específicas. Entonces siento que no siento, o sea, se sabe y se toma en cuenta que es un nervio muy, muy importante. Y ya puedes empezar, Perfecto. Y nada más encuentro esto. Uno, dos, tres. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la evaluación clínica de nuestro nervio vago, específicamente mediante pruebas funcionales simples que podemos aplicar en nuestra exploración física. Estas pruebas nos van a permitir identificar si nuestro nervio está funcionando adecuadamente y son clave para después entender y reconocer las patologías asociadas. Vamos a revisar prueba por prueba, sabiendo qué se evalúa, qué función se relaciona y qué signos clínicos podrían indicarnos cualquier alteración. Vamos a comenzar con una de las pruebas más básicas del nervio vago, que va a ser la observación del paladar y de la úvula. En este caso vamos a pedirle a nuestro paciente que abra la boca y diga A.
o sea, extendido. Y normalmente el paladar blando vamos a observar cómo se eleva de manera simétrica y que la úvula va a quedar centrada. Vamos a encontrar una lesión del nervio vago si la úvula se desvía hacia el lado sano, ya que el lado afectado no puede contraerse. Esta respuesta nos va a brindar la información sobre la función motora del vago en los músculos del paladar. En este caso también otra función relacionada es que va a proteger la vía aérea durante la deglución. Nuestro siguiente mecanismo de evaluación va a ser el reflejo faríngeo o reflejo nauseoso. En este caso, este reflejo es una forma de evaluar si nuestro nervio vago responde bien ante un estímulo en la faringe. Lo que vamos a hacer es, vamos a tocar suavemente la pared posterior de la faringe de nuestro paciente, ya sea con una batelenguas o con un hisopo. Vamos a evaluar la contracción de la pared faríngea más un reflejo nauseoso, o sea, vamos a encontrar que se contraiga la pared faríngea o agregado a esto un reflejo nauseoso. Vamos a evaluar también la presencia o ausencia de nuestro reflejo. El estímulo va a ser detectado por el glosofaringio, sin embargo nuestra respuesta motora o la contracción en este caso va a ser mediada por nuestro nervio vago. En caso de que no haya reflejo o no haya un estímulo ante ese mecanismo, puede ser signo de una lesión unilateral o bilateral. Este reflejo también va a ser muy importante para evitar que entren alimentos a la vía aérea. Asimismo, va a controlar músculos del paladar. Nuestra siguiente exploración va a ser la evaluación de la voz. Aquí vamos a analizar cómo suena la voz de nuestro paciente. Si nuestro nervio vago está sano, vamos a escuchar una voz clara y normal. En caso de que haya una lesión, sobre todo en la rama laringea recurrente, como bien se menciona aquí, la voz puede sonar ronca, bitonal o débil. Esto ocurre porque las cuerdas vocales no pueden cerrarse adecuadamente. Esta prueba es útil, por ejemplo, tras cirugías del cuello o torácicas donde el vago podría haberse afectado. Como bien se menciona, va a ser el control de la motricidad para la fonación. Nuestra siguiente evaluación va a ser la evaluación de la deglución. Esto va a ser en contacto con alimentos. En esta prueba vamos a observar si nuestro paciente va a tener dificultad para tragar, lo que vamos a llamar disfagia. El nervio vago va a coordinar la fase faríngea de la deglución junto con otros pares craneales como el 5, 9 y 12. Si hay alteración, nuestro paciente puede sentir que se le atora o puede presentar tos o carraspeo al tragar, lo que va a indicarnos un evaluación. La función es que, bueno, en este caso nuestro nervio va a tener relación en la función vital para la alimentación segura y la coordinación del paso del bolo alimenticio. Como siguiente evaluación vamos a tener el reflejo de la tos. En este vamos a tener un estímulo suavemente en la laringe. Este reflejo puede activarse al estimular la laringe, como bien se mencionó, o incluso el conducto auditivo externo, por donde también pues pasa una rama sensitiva del vago, recordemos esa parte. Si está presente este reflejo, el paciente va a reaccionar con una tos refleja, pero si no aparece, puede indicarnos una lesión sensitiva o motor por nuestro nervio. En este caso, como ya se va a proteger con una de irritantes a los externos o secreciones. Nuestro siguiente reflejo es el reflejo nasal o del estornudo. También se va a llevar a cabo un estímulo irritante nasal, ya sea con hisopo. En este vamos a evaluar una respuesta refleja. ¿Cuál va a ser la respuesta? Pues un estornudo. Vamos a tener una función relacionada, que es la expulsión violenta de aire. Funciona de defensa ante partículas inhaladas. Nuestro siguiente es el hipo o el singultus. En este caso vamos a encontrar que nuestro paciente tenga una contracción involuntaria súbita del diafragma. Este reflejo no se evalúa diario, o sea, no es como que le diga al paciente, pues provócate hipo, ¿no? Pues ese es incorrecto. Entonces, la función relacionada es que va a estar asociado a irritación gástrica, estrés o cambios térmicos.
Nuestros siguientes reflejos van a ser reflejos viscerales mediados por el vago, ya que pues no solo participan reflejos motores y sensitivos, también está muy involucrado en reflejos viscerales. Por ejemplo, como bien ya se mencionó, el reflejo nasal o estornudo, ya que pues va a expulsar aire violentamente ante irritantes. Nuestro reflejo oculocardíaco o fenómeno de Ashner, que es al presionar los ojos, a nuestro paciente se le puede bajar la frecuencia cardíaca vía el vago. El reflejo del vómito se activa ante estímulos gástricos o faringios y coordina la expulsión de nuestro contenido gástrico. El reflejo de la deglución, que ya se mencionó. El del bostezo, que es una inspiración profunda con la participación del vago y centros cerebrales. El reflejo del seno carotídeo y vasovagal. En estos, nuestro nervio vago va a inducir bradicardia y puede incluso causar desmayo. Todos estos reflejos muestran cómo el vago va a regular funciones automáticas vitales. Por lo que, sabiendo esto, podemos encontrar algunas patologías que ya se mencionaron de igual manera, con alteraciones en estas exploraciones clínicas, pero vamos a conocer algunas de las principales patologías que se relacionan con su alteración. Estas se pueden deberse a daños en el trayecto del nervio, en sus núcleos vulvares o en las estructuras por donde pasa. Vamos a encontrar la parálisis del nervio vago o neuropatía del décimo par. Esta va a ser una lesión directa del nervio o de su núcleo motor, en donde el núcleo ambiguo que se encuentra en el bulbo raquídeo se va a ver afectado. Asimismo, los síntomas vamos a encontrar disfonía por parálisis de las cuerdas vocales, disfagia por alteración de la deglución, la úvula desviada hacia el lado sano y un reflejo nauseoso disminuido ausente. Las causas más frecuentes de esta patología pueden ser traumatismos del cuello, cirugías cervicales como la tiroidectomía o tumores que comprimen el trayecto del nervio. La otra patología que vamos a encontrar es el síndrome de Vernet o síndrome del foramen yugular. Este síndrome se va a producir cuando hay una lesión en el agujero yugular, por donde salen los nervios 9, 10 y 11. Que bien ya se observaron y observamos que tienen relación anatómica con nuestro nervio. Por eso los síntomas van a ser mixtos. Lo que vamos a encontrar es disartria, disfagia y disfonía. O sea, no va a poder hablar nuestro paciente, no va a poder, pues sí, deglutir. Y vamos a tener una ausencia del reflejo nauseoso y la elevación de nuestro paladar. Las causas más frecuentes van a incluir tumores del hueso temporal, metástasis e incluso una trombosis venosa yugular. Es un síndrome clásico cuando se afectan múltiples pares craneales, en este caso los que ya se mencionaron. Nuestra siguiente patología asociada va a ser la vagotonía o hiperactividad vagal, o síncope vasovagal. Aquí el problema no va a ser una pérdida de función, sino una hiperactividad del nervio vago que actúa de forma exagerada sobre el corazón y sobre el sistema vascular. Como bien se observa en nuestra diapositiva, vamos a encontrar esta patología puede generar bradicardia, pulso lento, hipotensión, náuseas, diaforesis, que es la sudoración excesiva, como se ve en la presentación de nuestra paciente con sudoración excesiva, e incluso desmayo por síncope vasovagal. Se va a activar ante emociones intensas, como el dolor, miedo, estrés, o por una respuesta exagerada del núcleo dorsal del vago. En este caso, pues esa va a ser nuestra estructura dañada. En pacientes muy sensibles puede repetirse con frecuencia, o sea, se va a encontrar en la clínica varias veces. Nuestra siguiente patología también va a ser la neuropatía autonómica vagal. En este caso es una disfunción del componente autonómico del vago que va a regular funciones viscerales. Los síntomas suelen ser bradicardia, intolerancia o ortostática. Esto significa que se marea nuestro paciente al ponerse de pie. No encuentra equilibrio en sus pies, por lo que pues se marea. Es más común en personas con diabetes de larga evolución, alcoholismo crónico o enfermedades sistémicas que afectan a los nervios periféricos. Aquí el daño ocurre en las fibras parasimpáticas eferentes del vago, como se observa en nuestra diapositiva. Y tenemos el síndrome vulvar. Este es por lesión del bulbo raquídeo.
Este síndrome va a ocurrir cuando hay un daño en nuestro núcleo ambiguo, que da origen pues a nuestro nervio vago, como ya sabemos, y puede acompañarse de lesiones en otras vías como el tracto espinotalámico, como bien es daño extenso. Los síntomas más severos son disfagia, disartria severa y una voz nasal por parálisis velar. Las causas incluyen enfermedades neurológicas graves como la esclerosis lateral amiotrófica, por sus siglas ELA, infartos vulvares o esclerosis múltiple. Este va a requerir un enfoque multidisciplinario por el compromiso motor y sensitivo que vamos a tener en nuestro nervio. Bien, y bueno, como podemos ver, nuestro nervio vago va a estar implicado en muchas funciones vitales y sus alteraciones pueden generar síntomas tanto locales como sistémicos, por lo que es importante recordar e identificar estos cuadros clínicos que nos van a permitir sospechar tanto la localización del daño y orientar a nuestro paciente a estudios más profundos. Estas patologías bien, también muestran una importancia de una exploración neurológica completa, como bien se ha hecho mención, y bien dirigida. Entendemos que la relevancia del nervio vago se refleja su participación en diversas funciones vitales. Su daño puede causar alteraciones como disfonía, disfagia, bradicardia, alteraciones gastrointestinales y pérdida de reflejos. Este es un nervio frecuentemente implicado en patologías neurológicas, anestesias, cirugía de cuello y enfermedades viscerales. Comprender su anatomía y trayecto, así como su función, nos va a permitir diagnosticar y tratar afecciones con mayor precisión, reforzando su valor clínico y su papel fundamental en la regulación del equilibrio corporal. Esta presentación fue dada por Luz Flores Octavio, Del Razo Candia Ariadna Paola, Franco Salazar David y Padilla Salazar Samantha Beatriz. Gracias. Y estas son algunas de las bibliografías que ocupamos para realizar nuestro trabajo. Ya, Ya. Ay, qué listo. bueno. Ya.